Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Osorio y vamos a dar inicio al culto de hoy. Primeramente vamos a hablar de un tema muy serio, un tema muy lindo también. Y el tema de hoy es el buscar a Dios. Ahora, ¿por qué es un tema serio y es un tema muy importante que nosotros debemos tratar? Es porque cuando nosotros tenemos aflicciones, problemas, siempre debemos tratar de recurrir a Dios, de alguna u otra manera. Que a pesar de sea la situación por la cual estemos pasando, siempre debemos tratar de buscar a Dios, tanto en las bendiciones como en las situaciones complicadas. Y es muy importante, hermano, que nosotros busquemos a Dios primero porque se mantiene nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y eso es algo que todos nosotros debemos cultivar siempre. Eso es algo que todos nosotros debemos seguir cultivando hasta el día que nuestro Señor venga. También es importante buscar a Dios para darle alivio y quitarle la carga emocional, la preocupación, el estrés a nuestro corazón, a nuestro propio cuerpo, que suele cargarse producto de los afanes, producto de las preocupaciones, producto también de lo que solemos pensar e imaginar. El cuerpo se carga, se cansa y a la vez no soporta llevar esa carga. Se hace una fatiga el estar cargado, el estar, se hace una carga el estar estresado, se hace una carga también el no tener paz en el corazón. Y eso a futuro puede afectar a nuestra salud, puede afectar a nuestro corazón, puede afectar a nuestras decisiones. Porque a veces cuando uno no tiene paz en el corazón, uno suele decidir por decidir. Y muchas veces nuestro estado de ánimo influye en lo que decidimos. Dios quiere que tú y yo tengamos paz y que podamos estar tranquilamente en paz con Él. Primeramente vamos a Salmos capítulo 119, versículo 2. Y el verso dice así: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Acá lo que la palabra del Señor nos está diciendo claramente es que sean bendecidos todos los que buscan a Dios. Todos aquellos que están guardando la palabra de nuestro Dios. A veces nosotros pensamos que guardar la palabra del Señor simplemente es no portarse mal o no hacer algo que atente contra la moral. Pero hermanos, debemos entender esto, que Dios incluso toma por pecado aquello que nosotros dejamos de hacer. Y debemos tener en cuenta esto, hermanos, que si nosotros guardamos la palabra del Señor, la bendición va a caer sobre nuestras vidas, va a caer sobre nuestras almas. Cuando nosotros nos encaminamos en su camino, cuando nosotros nos encaminamos bajo su palabra, obviamente nosotros estamos respaldados por Dios y a la vez estamos siendo bendecidos por Él. Dice, bienaventurados los perfectos, no, bienaventurados los que guardan sus testimonios con todo el corazón y le buscan. ¿Saben qué? Una de las bendiciones más hermosas que Dios nos ha dado es el poder amarlo. Y amar a Dios es una de las cosas más hermosas, es uno de los privilegios más grandes que Dios nos ha dado. Porque cuando nosotros oramos, hermanos, es Dios quien decide prestar su oído a escuchar nuestras peticiones, nuestras cargas y todo lo que le estamos pidiendo. Ahora vamos a Hebreos 11:6. Y es muy importante que nosotros tengamos convicción de lo que nosotros estamos haciendo en su presencia. Que nosotros pensamos que a veces es perder el tiempo, pero no es así. Es Dios quien reserva ese tiempo para nosotros, para que nosotros podamos estar con Él y podamos buscarle de corazón. La palabra dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros tenemos fe en el corazón, cuando nosotros tenemos fe en nuestras vidas,
nosotros, hermanos, podemos entrar a su presencia. Pero a la vez tenemos la convicción de que nosotros le podemos encontrar cuando nosotros estamos orando. Tenemos la convicción de que Él nos escucha, de que Él presta su atención a nosotros. Porque es importante que el que se acerca a Dios crea que le haya y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, cuando nosotros, hermanos, tenemos esa convicción en el corazón, hermanos, nosotros tenemos la sensación de que nuestras oraciones son escuchadas y que en algún momento van a ser respondidas. Porque es importante, hermanos, que así como nosotros oramos al Señor, tenemos que tener la convicción de que le estamos encontrando y que somos merecedores del galardón de los que le buscan. Obviamente, hermano, una de las coronas, una de las mayores bendiciones que uno tiene al buscar a Dios es que uno puede tener paz. Y la paz es algo que Dios nos da a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Es una bendición que Dios tiene preparada y predestinada para todos nosotros. Pero es importante que nosotros le busquemos de corazón. Ahora vamos a Santiago capítulo 4, verso 5. Ahora, quiero que nosotros en algún momento entendamos esto. Dios siempre está deseoso a que nosotros le busquemos, a que nosotros oremos y que cultivemos la oración. Que cultivemos este gran mandato, este gran privilegio y esta gran bendición que Dios nos ha dado, que es el podernos comunicar con Él. Y la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 4, verso 5. Dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora, debemos entender esto en cuenta, hermanos. Cuando nosotros hemos recibido al Señor, el Señor ha depositado su Espíritu dentro de nosotros. Y es por eso donde nosotros hemos vuelto a nacer. Porque lo que nos apartaba de Dios y nos alejaba de una relación con Él era el pecado. Pero cuando el Espíritu Santo entra a morar a nuestra vida, en el momento que nosotros le hemos decidido aceptar como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Señor lo que hace es renovar todo dentro de nosotros. Pero lo más importante es que nos reconcilia con Él. Porque en la condición en la cual nosotros estábamos anteriormente, era una condición donde estábamos apartados, alejados, y no podríamos entrar a su presencia. Pero cuando el Señor ha tocado nuestro corazón, cuando el Señor ha entrado en nuestra vida, nuestra relación con Él se ha vuelto a restaurar, se ha vuelto a restablecer. Y es importante, hermanos, que el Espíritu nos anhela celosamente, porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros busca conectarse con el Padre, busca conectarse con nosotros, busca conectarse en esa intimidad profunda, donde el hombre y Dios pueden ser uno. Y debemos tener esto en cuenta, hermanos, que esta bendición que Dios nos ha dado a todos nosotros, todos estamos aptos para poder gozar de ello. Todos nosotros estamos en la capacidad de buscar a Dios y poder cumplir o poder obtener lo que nosotros le pedimos, lo que nosotros anhelamos en el corazón. Por eso es importante que nosotros debemos creer que le hallamos. Y es importante que nosotros sepamos cultivar esto. Es importante que nosotros tengamos fe cuando nosotros oramos. Ahora vamos a Proverbios capítulo 8, verso 17. Ahora debemos entender esto, hermanos, que Dios nos ama a todos nosotros. Y Dios busca que nosotros podamos relacionarnos con Él de una manera profunda, de una manera más íntima. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 8, capítulo 8, verso 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora, cuando nosotros demostramos el amor a Dios es cuando nosotros dejamos que su palabra, transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida, transforma nuestro carácter y transforma los malos hábitos que en un momento fueron perjudiciales, se conviertan en cosas buenas a favor de nosotros.
Porque así, hermanos, en el momento en que Dios transforma nuestra vida, producto de lo que nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios, es en ese momento donde desarrolla el amor a Dios. Porque cuando uno ama a alguien, uno busca procurar agradar a una persona a la cual uno ama. Cuando uno está enamorado de una mujer, uno busca siempre agradarle a esa mujer, siempre busca consentirla, busca engreírla, busca de alguna u otra manera cumplir sus gustos, obviamente si se puede. Uno hace eso cuando está enamorado. Cuando uno ama a Dios, uno aprende eso. Uno busca de alguna u otra manera agradar a Dios, cumpliendo su palabra y alejándonos y apartándonos de todo lo que nos aparta de Él. Ahora, es muy importante, hermanos, que cuando uno desea hallar a Dios en su mejor momento, en su mejor tiempo, es en la madrugada. Las madrugadas están siendo reservadas para que nosotros podamos comunicar a Dios profundamente, porque es el comienzo del día y el Señor prácticamente dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. El inicio del día, que es la madrugada, es la hora primordial para que nosotros podamos buscarle, podamos establecer una relación con Él profunda. Dios siempre está deseoso y nos espera cada madrugada para que nosotros podamos buscarle. Ahora vamos a Salmos capítulo 10, verso 4. Ahora debemos entender esto, hermanos. No todos nosotros estamos con el deseo de querer buscar a Dios. Pero Dios no está buscando si tienes ánimo o no tienes ánimo de no hacerlo. Lo que Dios busca de nosotros es nuestra fidelidad. Porque cuando nosotros oramos al Señor, así demostramos que somos fieles a Él. Así demostramos que buscamos rendir nuestro corazón delante de Él. Así es como demostramos que estamos dispuestos a someternos a Él. Y debemos tener esto en cuenta, hermanos, que Dios ha reservado la madrugada para que nosotros podamos orar y podamos pedirle al Señor lo que nosotros queramos, o podamos entregar nuestras cargas que a veces nos afligen, nos preocupan, que a veces nos afanan. Pero debemos entender esto en cuenta, hermanos. A veces las cosas nosotros pensamos que las podemos solucionar con nuestro propio criterio, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia habilidad e incluso con nuestra propia voluntad. Y a veces olvidamos, hermanos, que a veces sí necesitamos ayuda. Primero, para que nosotros podamos trabajar de la mejor forma, es importante que nosotros podamos descansar bien y podamos orar bien. Debemos orar con fe. Y debemos tener en cuenta, hermanos, que Dios lo que busca de nosotros es que nosotros podamos tener una relación de amigos con Él. A veces, hermanos, las cosas no las podemos solucionar tal vez con nuestro propio criterio, con nuestro propio pensamiento. A veces lo que Dios busca es que nosotros aprendamos a depender de Él. Y eso es lo que Dios nos busca enseñar y estipular. Y Salmos 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En otros versículos dice el impío. ¿Y qué significa cuando dice el impío? El impío es aquella persona que conoce la palabra o que Dios permite que la palabra sea conocida por esta persona. Pero a veces, ¿qué suele pasar? Que esta persona decide no obedecer la palabra y decide mantenerse en su propia conducta, en su propia manera de ver la vida. A veces, hermanos, nosotros tenemos esa mala costumbre. Queremos algo de Dios, pero no queremos pagar el precio por ello. No queremos cambiar nuestras vidas. No queremos a veces ni congregar. No queremos a veces ni siquiera aparecernos en la iglesia. Estamos deseosos de la sanidad, pero no queremos que Dios toque nuestro corazón y aprendamos a someternos a Dios. A veces nosotros mismos, hermanos, ponemos un montón de excusas y nuestro orgullo termina siendo un impedimento para que nosotros podamos encontrar a Dios.
Porque a veces, hermanos, nosotros mismos no queremos rendirnos y humillarnos delante de Dios. Porque a veces pensamos que nuestra condición social es un impedimento para ello. O a veces pensamos que porque tenemos un buen trabajo o un buen sueldo, solemos pensar que el disfraz que el dinero nos suele crear es imposible que nosotros nos humillemos. Es en ese momento donde el enemigo comienza a trabajar en nuestra mente y nos hace creer que Dios no existe. Es en ese momento donde el mismo enemigo nos hace creer que Dios no puede obrar. Es en ese momento donde el enemigo nos hace creer que nosotros podemos seguir haciendo nuestra vida como nosotros queramos. Tengo un montón de años acá y he visto un montón de personas que buscan la sanidad, pero no están dispuestos a someterse a Dios. No están dispuestos a humillarse delante de Dios. Y a veces para mí es algo triste, porque a veces, hermanos, ¿qué suele pasar? Y muchas veces, como dice la palabra de Dios en uno de los evangelios, que cuando el demonio sale de su casa y esta persona se vuelve a apartar de Dios, este demonio regresa con 7 peores y le encuentra la casa que ha abandonado, o sea, el templo, a la persona, la encuentra limpia y adornada. Y obviamente, como dice la palabra de Dios, se busca 7 peores que él y el estado de aquella persona suele ser mucho peor. O sea, que si el enemigo en algún momento buscó enfermarnos de una gastritis y el producto de la desobediencia, Satanás busca que esa gastritis a futuro se convierta en un cáncer. Y muchas veces es por nuestra terquedad, muchas veces es por nuestra mala manera de ver las cosas de Dios. Por eso muchas personas no tienen bendición. A veces suelen buscar la sanidad, pero no al creador de la sanidad. Y a veces, hermanos, es muy triste decir esto, pero a veces, hermanos, podemos estar sanos un día, 2 días, 3 días, pero si volvemos a la vida de antaño, si volvemos a hacer lo que antes mal hacíamos, obviamente esa sanidad desaparece, se desvanece, esa sanidad ya no nos respalda como antes. Y como dije anteriormente, el enemigo o el demonio que ha abandonado abandonado por medio de la enfermedad a esa persona, se busca 7 peores que él para poder postrar de peor forma a ese enfermo. O a esa persona que necesita la ayuda, o que necesita la oración, o que necesita la imposición de manos. A veces nosotros pensamos que esto se logra como si fuera un favor. Pero no se trata de un favor, hermano. Nosotros los pastores estamos en nuestro deber y en la obligación de tener que decirle a todos los hermanos y especialmente a las personas que no desean tener una relación con Dios, de nada les va a servir buscar la sanidad, porque va a ser muy posible que el enemigo los termine llevando a una peor condición. Y como dice este salmo, uno cree que Dios no existe. Hermanos, nosotros, perdonen que yo les diga de esta forma, nosotros no somos brujos, nosotros no somos chamanes. Es importante que todos nosotros entendamos esto, que es Dios el dador de la sanidad. Y que si Dios en un momento tal vez no te pueda sanar, es lo que Dios busca, es nuestro paso de fidelidad. Porque si en lo poco uno es fiel, en lo mucho uno también será fiel. Pero así como Dios estipula eso, así como Dios nos da, incluso nos puede sanar, a pesar de no tener un buen corazón, a pesar de que no nos interese el buscarle, ¿ya? Dios nos da la sanidad. Lo hace tal vez por gracia. Somos nosotros responsables de nuestra relación con Dios, somos responsables de la sanidad que Él nos da. Y somos responsables también de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y de lo que no le queremos dejar que Él obre. Por eso es importante que este versículo, el Señor muchas veces me hizo ver que es muy importante que nosotros
tengamos la decisión de realmente seguir al Señor o no hacerlo. A veces la gente, por no querer tal vez buscar a Dios, no, o a veces pensamos que nosotros el favor se le puede hacer. Y nuestro deber como pastores es decirle a todos que todos nosotros debemos buscar a Dios. Y que nosotros aprendamos a tener una vida de fe. Y que aprendamos a saber cultivar ello. Vamos a Jeremías capítulo 5, Jeremías capítulo 29, verso 13. Y la palabra de Dios dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, acá lo que la palabra de Dios dice claramente es que si uno realmente desea encontrar a Dios, realmente uno tiene que hacerlo de corazón. No pongamos ninguna excusa, no pongamos ningún pretexto. Es importante, hermano, que nosotros busquemos a Dios de corazón, o que tengamos realmente la intención de hacerlo. Porque si de eso no brota de nuestro corazón, va a ser imposible que encontremos a Dios, hallemos su gracia y nos demos cuenta qué cosa es lo que necesitamos para poder restaurar nuestras vidas. Hombres y mujeres que desean restaurar su matrimonio, pero no están dispuestos a renunciar a su orgullo. Personas que buscan desesperadamente la sanidad, pero no encuentran la sanidad porque no están dispuestos a buscar a Dios de corazón. Porque en vez de buscar a Dios ponemos un montón de excusas para no hacerlo. Nos justificamos con cualquier cosa. Y a veces nosotros al justificarnos, hermanos, esa es la que termina siendo la causa de que nosotros no podamos obtener sanidad. Porque así manifestamos nuestro deseo de no querer buscar a Dios y manifestamos nuestro deseo de no querer amarle. Rechazamos la mejor relación de nuestra vida. Rechazamos la mejor bendición para nosotros y rechazamos lo que mejor nos puede ir. Nuestro orgullo termina siendo a veces un mal consejero. Ahora, vamos a Mateo capítulo 6, verso 33. Y la palabra del Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, debemos entender esto, hermanos, que nosotros, cuando buscamos a Dios, es importante que eso sea lo primordial dentro de nuestras vidas, que eso sea la principal razón. Porque como he dicho anteriormente, a veces nosotros solemos buscar nuestras bendiciones, o solemos buscar nuestra sanidad, solemos buscar, no sé, lo que nos aqueja, pero no queremos poner por obra su palabra. A veces nosotros queremos la sanidad del cuerpo, pero no queremos perdonar. Así se manifiesta nuestra rebeldía. Queremos encontrar paz en nuestro corazón, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestras cargas. Porque muchas veces, hermano, nuestro orgullo nos dice que Dios no existe. Porque muchas veces nuestro orgullo nos dice que eso no es posible. Muchas veces nuestro orgullo nos suele decir también que va a suceder. O muchas veces cuando incluso hemos visto la gloria de Dios, solemos pensar, imaginar, solo obtenemos la sanidad y ahí acabó todo. Ahí termina mi preocupación. A veces yo he sentido pena, hermano, que a veces cuando yo he visto la página de la iglesia,
Y a veces, anteriormente estaba lleno de un montón de personas, habían como 400 personas. Pero a veces, ¿qué pasaba? A veces cuando uno no tiene una fe sólida o uno no desea desarrollar una fe sólida, a veces uno comienza, vamos a así decirlo, a veces uno sigue coqueteando tal vez con el mundo. O solemos pensar que nuestra diversión suele ser lícita. Y está bien, todos tenemos derecho a divertirnos como queremos, como nos nace y como deseamos hacerlo, siempre y cuando no pequemos. Pero a veces, ¿qué suele pasar? Que a veces las personas, yo no sé si será por una cuestión de testimonio, yo no sé porque temerán de que las personas se enteren de cómo llevan su vida, lo primero que hacen es desvincularse de la iglesia. Y a veces cuando yo he visto hacer esto a las personas, es donde ahí las personas manifiestan claramente que no desean tener ni un vínculo con la iglesia, no desean tener un vínculo con Dios. Y obviamente, más importante es llevar el mal estilo de vida que uno suele practicar o que antes uno practicaba. Y debemos tener esto en cuenta, hermanos. Si así queremos tener bendiciones de parte de Dios, hermanos, va a ser bien imposible que prosperemos. Y si decidimos prosperar como malos, solo vamos a tener la bendición económica, más no la bendición espiritual, más no la paz de Dios, más no una buena relación con nuestra familia y con nuestros seres queridos. Y eso creo que es lo que más nos debe importar. Pero la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. O sea que si buscamos a Dios primeramente, lo demás va a llegar por su cuenta. A veces nosotros en nuestra propia terquedad queremos hacerlo primero mis logros, primero mis ideales, primero lo que deseo lograr en esta vida. Ya Dios será el último. Y dejamos a Dios de lado. Cuando Dios primeramente lo que hizo fue ponernos a nosotros en primer plano para salvarnos. Y sacrificó a su Hijo. Así es como Dios demostró el amor hacia la humanidad. Vamos a Salmos capítulo 9, verso 10. Y la palabra de Dios dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahora, cuando uno busca a Dios, cuando uno cree que hay a Dios, en algún momento, por la perseverancia de nuestra fe, vamos a poder obtener y Dios nos va a conceder lo que nosotros le estamos pidiendo o lo que nosotros queremos obtener. Y ¿saben qué, hermanos? Esto va más allá de obtener algo económico, más allá de tener un buen trabajo. A veces, hermanos, yo quiero que seamos así, sinceramente, a veces existe tanta preocupación, a veces existe tanta seriedad en el alma que a veces uno considera que no los puede superar. Pero Dios, al darnos su libertad, al darnos la salida, cuando nosotros decidimos creer al buscarle, el Señor nos va liberando de todo lo que nos aqueja, de todo lo que nos suele perturbar, de todo aquello que nos suele estorbar en esta vida, que no nos deja pensar, que no nos deja avanzar, que no nos deja tener paz. Y el Señor busca que nosotros, sus hijos, tengamos paz. Que ya no nos atribule lo del pasado, que ya no nos atribule las cargas, que ya no sea algo que sea desmoralizador y que no nos deje dormir. Porque como dice el salmista, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que te buscan. ¿Saben qué, hermano? Cuando uno busca a Dios, cuando uno tiene fe, hermanos, uno siente que Dios a uno no lo deja. Cuando uno tiene gozo en el corazón, cuando Dios nos da su cobertura,
A veces te agarra la convicción grande y enorme de que Dios está con uno y que nada nos va a pasar, que nada, de alguna otra manera, el enemigo nos va a poder hacer daño. Porque Satanás busca de alguna u otra manera dañar al pueblo de Dios. Pero lo que Dios busca es cuidarnos y protegernos, porque cuando nosotros confiamos en Él, hermano, es Dios quien no permite que Satanás nos haga daño. Y si nos hace daño, Dios sabe ponerle límites a los ataques y a las acechanzas del enemigo. La prueba y la tentación nunca van a superar a la fortaleza que Dios pone en el cristiano. Y aquí termino, vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y la palabra del Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuán importante, hermanos, es que nosotros, todos los que somos parte de una congregación y todos los que somos parte de la casa del Señor, es importante que nosotros nos humillemos a Dios. Humillarse delante de Dios es reconocer que uno no puede solucionar las cosas con su propia capacidad, con su propia fuerza, con su propio ideal, con su propia inteligencia. Es reconocer que uno necesita una ayuda más grande que supera a lo que el ser humano puede hacer. Y es importante que nosotros entendamos esto y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Cuán importante es orar y convertirnos de los malos caminos. Los malos caminos no necesariamente es el pecado, es qué manera de pensar uno tiene o uno cultiva. Y muchas veces la mala manera de pensar que uno suele tener es no decidir buscar a Dios. No decidir rendir nuestra vida a Cristo. Porque a veces solemos preferir nuestros ideales por encima de todo. A veces muchas personas, como dije anteriormente, buscan la sanidad pero no quieren buscar a Dios. Cuando obtienen la sanidad, ahí acaba su vida cristiana. Y muchas veces es muy triste porque de esa forma eso significa que uno tiene una actitud muy distinta a lo que es humillarse. Humillarse delante de Dios es muy diferente a ser educado. Porque a veces uno puede ser muy educado pero puede tener mucho orgullo. Y como dice la palabra de Dios, que Dios al orgulloso mira de lejos. Pero aquel que se aprende a humillar delante de Dios es el que aprende a reconocer a Dios en sus caminos. Y finalizo y dice: y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, cuando nosotros nos quebrantamos delante de su presencia, es donde Dios oye nuestras oraciones, es donde Dios inclina a lo que nosotros le pedimos, a lo que nosotros queremos obtener. Pero es importante, hermanos, que de nosotros eso nazca. Debemos entender que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios fuerte, que es el Rey del oro y de la plata. Y debemos entender también que es un Dios restaurador. Es un Dios restaurador, que Dios busca restaurar nuestras vidas, busca restaurar los matrimonios, busca restaurar todo lo que el enemigo ha buscado destruir. Las personas necesitan restaurarse de su vida pasada, necesitan restaurarse de sus errores, que a veces uno no se suele perdonar. A veces las personas necesitan ser restauradas de sus pecados, de todo aquello que no les deja volar, no les deja avanzar. Dios quiere que nuestras vidas sean restauradas, sanadas, y que haga bendición sobre nosotros.
pero es importante que de nosotros nazca el deseo de buscarle. El perdón no es algo que se pueda obtener simplemente con dinero. El perdón no es algo que se pueda obtener incluso con una imposición de manos. Lo que puede hacer la imposición de mano tal vez es aliviar el rencor momentáneamente. Pero Dios busca es que de nosotros salga el deseo de no tener rencor con las personas que nos dañaron. Y es importante, hermanos, que de nosotros florezca esto. Es importante que todos nosotros sepamos que es Dios nuestra salida. Porque las salidas de Dios no las puede dar el hombre. Porque el hombre es solo un instrumento, solo en las manos de Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Amén, hermanos. Ese ha sido el tiempo de la meditación de la palabra. Y ahora vamos a despedirnos de este tiempo. Que Dios nos los bendiga y que Dios siga bendiciendo su camino y que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Bendiciones.